los que pasan por dolor, de los que vagan sin paz y sin razón. Por su libertad todos vamos a cantar. Libre soy, Él es Dios, de todo es Rey, poderoso y majestuoso. Él es Dios, es bueno y fiel, nuestro Dios. Él es Dios, de todo es Rey, poderoso y majestuoso. Él es Dios, es bueno y fiel, nuestro Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración a nuestro Señor de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Nos agrada mucho que estén con nosotros el día de hoy para poder escuchar su palabra. Les agradecemos mucho que estén acompañándonos y les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que le den la manita hacia arriba con la finalidad de que se detecte que es un video que pueda ser promovido y que llegue la palabra de Dios a más personas. No es por conseguir likes, sino porque se promueva que la palabra de Dios se difunda por todos lados. Es una tarea que nos encargó nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Así que preparemos nuestra mente, nuestro corazón para alabar primeramente a nuestro Dios y después para escuchar de su palabra. Sean ustedes bienvenidos y bendiciones. Gracias. Él es el Dios del amor, Dios que nos da salvación incomparable. Es nuestro Dios, Dios de los pobres y Dios de los que sufren dolor, nos ha traído su salvación. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, nadie es su gracia, mi Dios.
Eres Rey de mi ser, refugio y mi sostén, mi fuente de amor, hoy mi canción. Eres Rey de mi ser, mi escondedero fiel, mi luz y salvación, hoy mi canción. Eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres Rey de mi ser, la voz de mi cantar, el aire respira, hoy mi canción. Eres Rey de mi ser, el dueño de mi voz, la paz del corazón, hoy mi canción. Eres Rey de mi ser, la voz de mi cantar, el aire respirar, hoy mi canción. Eres Rey de mi ser, el dueño de mi voz, la paz del corazón, hoy mi canción. Eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh. Tú no me dejarás, tú jamás me soltarás. 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 Eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh. Tú no me dejarás, tú jamás me soltarás. 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 Eres fiel, fiel, oh, eres fiel, fiel, oh. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, que puede ser escrita o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla, vivirla diariamente. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas? Sean ustedes bienvenidos a este domingo, un domingo post-congreso. Tuvimos 3 días del Congreso Pastoral Crece Más, de gran bendición, donde Dios nos habló y en donde Dios nos está retando, nos está llamando a que seamos una iglesia resiliente, una iglesia que se sobreponga no por la obra de los hombres, sino por la gracia de Dios y por su misericordia a todas aquellas cosas que quieran estorbar a el propósito de Dios, que su palabra llegue hasta los últimos confines del mundo. Y en este marco tuvimos la semana pasada algunas características de los líderes, y ahora lo que vamos a hablar es del contexto. ¿Cómo es que debemos de reaccionar cuando vemos que las dificultades, las pruebas, los problemas están ya acumulándose? Cuando se está poniendo gris el cielo, las nubes bien cargadas, se ha soltado el viento y estamos en una dificultad inminente, previo a la tormenta. El sermón de hoy nos trata de esto, un texto que está basado en el libro de los Hechos, que nos platica momentos previos a un naufragio que sufrió Pablo. Un naufragio que Dios no quiere que tengamos nosotros en nuestra vida, un naufragio en donde no sería sano que pudiéramos tenerlo. Él quiere que vivamos tranquilos, que vivamos con fe, que vivamos depositando nuestros problemas, las dificultades en Dios, en su gracia, en su misericordia, y que podamos así, de esa manera, ir viajando en este viaje que es la vida que tenemos en esta tierra de los vivos, pero no quiere que nuestro viaje termine con nuestro último suspiro. Él quiere que sigamos en la vida eterna adorándole. A eso vino, a entregarse por nosotros y para que más y más personas conozcan de esta historia, la más grande historia de amor, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su andar en la tierra, su ascensión, su resurrección, y el que haya ido a prepararnos ya ascendido morada en el cielo. Y en esa fe confiamos, en esa fe depositamos todo nuestro ser, todo nuestro actuar, todo nuestro decir. No estamos exentos de las nubes, de los nubarrones, de los vientos, pero sí podemos vivir todo esto de una manera diferente cuando nos tomamos de la mano de Cristo. Vamos a estudiar y analizar y reflexionar qué nos quiere decir el Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se le conoce, aunque más bien pareciera ser los hechos del Espíritu Santo actuando en esa incipiente iglesia, en esa naciente iglesia del siglo I, que tantas experiencias nos deja plasmada en la palabra de Dios y que tanta enseñanza para nuestra vida, tanto en lo individual como en la vida de las congregaciones, nos puede permitir. Así que veamos qué ocurrió en aquel viaje, cómo empezó este viaje de Pablo y las situaciones previas a este naufragio. Y para eso vamos a hablar de uno de los naufragios más conocidos en la historia.
Y es que así se llama el sermón precisamente, mis queridos hermanos. Paz previo a la tormenta. Decíamos, en el viaje de la vida podemos tener tormentas, podemos tener dificultades, pero Dios siempre nos puede mostrar a través de estas dificultades de su misericordia y de su gracia. Podemos sufrir incluso un naufragio, similar a este al que sufrió Pablo cuando iba preso en camino a Roma. Pero iba a Roma sabiendo que Dios tenía un plan para él, para su vida, para su ministerio en Roma. Este viaje es similar, la vida es similar a este viaje. Hay problemas, hay dificultades, hay pruebas. Pablo iba preso, Pablo estaba a punto de haber sido torturado, pero dijo, soy ciudadano romano. Apeló a entonces lo que marcaba la ley, que era ser juzgado directamente por el César, y por eso es embarcado. Y en este pasaje nos muestra que siempre prevalece la voluntad y la protección de Dios. Paz previo a la tormenta, y está basada en el libro de los Hechos, capítulo 27, de los versículos del 1 al 12. Y nos muestra cómo los cristianos podemos viajar a Sotavento. ¿Qué es eso de Sotavento? Ya lo explicaremos, pero vamos a retomar esto que les comentaba sobre uno de los naufragios más famosos de la historia, si no es que el más famoso, y que nos muestra cómo la soberbia humana, cómo la necedad humana fundamentada en sí mismo, el ser humano nos hace cometer tonterías como esta que ocurrió entre la noche del 14 y al 15 de abril de 1912. En su viaje inaugural, un iceberg impactaría al más grande transatlántico británico, el más grande y más lujoso de aquellos tiempos, y lo hunde en apenas pocas horas. Tenía 270 metros de largo por aproximadamente 30 de ancho. Llevaba 2.787 pasajeros atendidos por cerca de 800 tripulantes. Esa noche murieron en las frías aguas del Atlántico 1.514 personas, y es el mayor naufragio en tiempos de paz. Eran tiempos de placer, tiempos de alegría, de despreocupación. Era el primer barco construido con toda la suntuosidad. Había restaurantes, salones de baile y de juego, piscinas, gimnasios, bibliotecas, opulentos camarotes para la primera clase. El singular lema del barco era: ni Dios lo hunde. ¿Y cómo no lo iba a hundir? Dios, porque eso decían ellos, solo llevaba botes salvavidas para la mitad de los pasajeros. La mitad de los que llevaba. Tras el golpe de un gigantesco iceberg, el barco se partió en dos y en apenas 2 horas y media se hundió. Los pocos botes salvavidas no salían llenos porque no se iba a hundir, todavía decían. Exposiciones y diversos museos del mundo nos presentan objetos recuperados a partir de 1985, en que se localiza el Titanic, localizado a 3.784 metros de profundidad. Decían ellos que era el barco que ofrecía la mayor cantidad de seguridad. Y este naufragio, después de 100 años, más de 100 años, no se ha olvidado, se sigue reconociendo su nombre, se han hecho películas, libros, en fin, porque se sigue recordando como una de las mayores y sin lugar a dudas la más popular de las tragedias marítimas. Aún en nuestros días nos llena de enseñanzas sobre una mentalidad existente entre los hombres, un estado del espíritu invadido por soberbia, por la necedad humana. Hay una palabra que encontré recientemente y que me gustó porque ilustra muy bien lo que queremos decir: la homolatría, es decir, adorar al mismo hombre, en donde en la autovaloración que nos hacemos consideramos que no nos podemos hundir. A veces lo decimos incluso para nuestra vida: oh, me estoy yendo muy bien, tengo una carrera, una posición estable, no me puedo hundir. Pero todos podemos hundirnos, todos caemos en una posibilidad de naufragio. En aquella noche un navío cercano llamado el Californian envió señales de alerta: iceberg en el mar,
En medio del regocijo, nadie le hizo caso, no le dieron importancia. Poco después, otro barco, el Baltic, también avisó sobre masas de hielo dislocándose. El oficial de mando le comunica al comandante del Titanic y este va con el director de la empresa, que iba paseándose ahí por dos señoras. Lo considera un pequeño incidente y sigue su caminar. Llega el momento de la cena. En el restaurante de primera a toda gala eran las 10 de la noche. 5 avisos habían tenido la alerta de cercanía de los icebergs. El capitán se fue a dormir despreocupado. Las luces iban apagando mientras los bloques de hielo se iban aproximando. Nuevamente ese pequeño barco, el Californian, mandó una alerta que decía: estamos rodeados de hielo, y no le hacen caso en el Titanic, pues ellos pensaban ni Dios lo podía hundir. Estaban obviando las señales previas, los avisos de precaución. Por eso debemos estar muy atentos, porque nos puede ocurrir que obviemos señales de peligro en nuestra vida y nos podemos hundir. A las 11:40 de la noche, una gran masa blanca de hielo se aproxima por la proa del Titanic y es imposible, pese a una maniobra violenta, evitar la colisión entre el iceberg y el barco. El choque se produce, el Titanic bruscamente para en seco, está ya herido mortalmente y tienen todavía la soberbia de lanzar un llamado de alerta que se llama CQD, llamado general de desgracia. No emitieron el famoso SOS, que querría decir salven a nuestro barco, porque ellos todavía pensaban que no se iba a hundir. Comienzan a preparar los botes salvavidas con atraso. Nadie sabía cuál tomar en caso de naufragio. Estaban más para decoración que para una verdadera emergencia, porque ellos decían no se va a hundir. Igualmente todos tranquilos, no podría hundirse. No se ofuscaron ante el peligro porque pensaban que no ocurriría nada. La mayoría de los botes salvavidas no fueron llenados. Había uno que era para 65 personas y apenas, embarcaron 28. Y es que todavía seguían pensando que el Titanic no se podría hundir. Había una canoa de primera clase y en ella subieron apenas 2 nobles y 10 pasajeros. Los inmigrantes, por el contrario, luchaban unos con los otros para subir a sus propios botes. Qué paradójico. En medio de toda esta tragedia, cuando obviaron las señales de alerta, empezaron a sonar himnos religiosos. Se estaban acordando de Dios porque estaban empezando a preocuparse. Y la orquesta tocó Cerca de ti, mi Dios. Comienzan a pensar en Dios, ya previo a la tormenta. Siendo las 2 de la mañana, el navío entra en una agonía ya bastante evidente. En ese momento principia otro himno llamado Otoño, que recita: Dios de piedad y de misericordia, inclínate sobre mis dolores. Ha llegado el momento de pedir misericordia. A las 2:17 de la mañana, en plena oscuridad, los hombres comienzan a saltar al mar helado. El agua estaba a 2 grados por debajo del cero y la desesperación es ya completa. Pocos minutos después, el navío más grande del mundo, construido entonces, desaparece en las frías aguas del Atlántico Norte. Nadie había pensado en medidas de prudencia. Era tal el optimismo de la época, la soberbia humana, que pensaban nunca se iba a hundir. Esta terrible tragedia nos hace recordar las enseñanzas del Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Acabamos de predicar sobre este pasaje hace unas 2 semanas. El optimismo de ese tiempo, al lado del laicismo dominante que alejaba a los hombres de Dios, no tan diferente a lo que ocurre en nuestros días, nos llama a ser prudentes.
vigilantes y poner en práctica la palabra de Dios, so pena que pensemos que somos tan buenos y autosuficientes que a nuestra propia existencia digamos ni Dios la hunde. No vaya a ser que acabemos como el majestuoso Titanic en su viaje inaugural, desaparecidos debajo de las aguas. Así que tomemos precaución, notemos los avisos cuando Dios nos está llamando, tomemos decisión por Cristo y preparémonos para embarcarnos en este viaje que se llama la vida. Preparémonos para embarcarnos es nuestra primera enseñanza. Preparándonos para el viaje. Pablo iba en calidad de preso. Él había sido detenido, había corrido la posibilidad de ser torturado y él dijo, soy ciudadano romano y por lo tanto, como lo marcaba la ley entonces, podía apelar a ser juzgado directamente por el César. Pero eso no implicaba que Pablo fuera libre. Él iba en calidad de preso. Y aún así, la enseñanza que nos da es que nos preparemos. Cuando salimos de viaje no salimos con lo que traemos. Nos preparamos, buscamos suplir cualquier necesidad que podamos tener durante el viaje. Así que esta enseñanza nos busca eso, que nos preparemos de la mejor manera para este viaje que se llama la vida. Y está basada en Hechos 27:1, que nos dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Mis hermanos, mis amigos, hermanas, amigas, todos los días iniciamos un viaje que empieza con el abrir de nuestros ojos. En el acto de dormir, como que morimos un poco. Nos desconectamos, algunas personas más, otras menos, pero nos desconectamos del mundo exterior. No oímos igual. Hay quien tiene los oídos más sensibles, pero hay quien de plano no escucha nada. Se pierde la visión, no estamos viendo. Nuestra respiración se hace más lenta, el ritmo del corazón también disminuye durante estas horas que apenas nos movemos. Así nos diseñó el Creador con toda su sabiduría y cada mañana el Señor nos regala el milagro del despertar. Y es entonces cuando empezamos la travesía, nos embarcamos en el mar de la vida sin saber a qué puerto vamos a llegar al finalizar el día. Vamos, ni siquiera sabemos si vamos a finalizar el día y si terminaremos esa travesía que se llama vida en esas horas que continúan. Y es precisamente en ello en que radica la gran diferencia entre los inconversos y los cristianos. Quienes no creen en Cristo navegan a la deriva, con la incertidumbre como equipaje, lo que genera temor, y el temor a su vez genera zozobra, y la zozobra genera angustia, y la angustia genera estrés, y todo se muestra negativo, con nubarrones. Podemos no ver esperanza ni salida, y todo eso es por la ausencia de fe. Sin embargo, puede haber soberbia y necedad, y podemos decir, no nos vamos a hundir. Por el contrario, los cristianos es diferente. Nos enfocamos principalmente en el destino final, que es la vida eterna. Y ello fundamentado en la fe, fundamentado en la fe en Cristo Jesús específicamente. Nos dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, si hay certeza de lo que todavía no vemos, pero que sabemos que existe, que es la vida eterna, Jesús preparándonos morada en el cielo, y con esa fe en Cristo ya no hay incertidumbre. Y si no hay incertidumbre, no hay zozobra. Y si no hay zozobra, no hay angustia. Y es por ello, por lo que es tan contrastante nuestro viaje diario con el de los inconversos.
Y habrá quien diga, entonces los cristianos no tienen problemas, no tienen dificultades o no tienen pruebas, como nos dice el falso evangelio de la prosperidad, de dejar de sufrir. No, eso es mentira. Claro que sí tenemos pruebas, pero es muy diferente vivirlas tomadas de la mano de Dios que vivirlas en soledad. El sol, por ejemplo, por la gracia de Dios, sale para todos, pero podemos vivir diferente unos de otros bajo ese mismo sol. Y ese contraste viene además aderezado de otras características, de otras cosas. Va compuesto nuestro equipaje. ¿Qué nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. De eso se compone nuestro equipaje cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora sí ya vamos preparados, ahora sí que podemos resumir que es Cristo quien en la vida del cristiano nos dota de herramientas para poder enfrentar de mejor manera la diaria travesía, de manera tal que podemos vivir las vicisitudes, los problemas, los desafíos, las pruebas, dotados de estas herramientas. Primeramente la fe puesta en Jesucristo, y con esta fe nos dota de certeza, nos dota de convicción, nos dota de virtud, de conocimiento, de dominio propio, de piedad, de afecto fraternal y de amor. ¡Qué equipaje tan hermoso! Ahora sí estamos listos para vivir, y ahora sí, bien armados, podemos embarcarnos en la vida diaria y cotidiana en Cristo Jesús como cabeza, como guía, como verdad y como vida. Todo lo que vivamos son solo parte del navegar. Las características de este camino, de este mar, la profundidad del mar, el viento, los riscos, las corrientes, son parte del camino al embarcarse. Las últimas semanas de octubre, por ejemplo, retomando el pasaje, y hasta la mitad de marzo, eran fecha más o menos propicia para navegar por el mar Mediterráneo. Pero Festo decide enviar a Pablo y a otros presos al César, a quien Pablo, como ciudadano romano, decíamos, había apelado, y por ello es que zarpan primero en la nave del puerto de Adramatio, al noreste del mar Egeo. Sin embargo, Julio el centurión esperaba después llevarlos en una nave más grande que fuese hasta Roma. El escrito está en primera persona del plural, así que es muy posible que Lucas, el médico, el investigador, el escritor del evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos, iba con Pablo. Y es bueno ir con amigos. Por supuesto que en este viaje de la vida es bueno ir con amigos, pero sin lugar a dudas es mejor ir con amigos y con Dios. Dios tenía planes para Pablo en Roma. Dios lo iba a guardar para que esos planes que eran de él se cumplieran. Y Pablo, con fe, apelaba a esto precisamente para no sentirse abrumado ante los nubarrones de su vida, a estar preso, a enfrentar un juicio con el César mismo, porque él sabía que había un propósito en todo esto, y que el propósito no lo había puesto él, no lo había definido él, lo había puesto Dios. Dios quería que Pablo llegara a Roma, porque tenía un plan para él en Roma, porque era menester que Pablo visitara esa iglesia que otros habían fundado, pero que se estaban ya congregando en el nombre de Cristo, en las casas, en las plazas. Y además, en este viaje también habría testimonio de la gracia, la misericordia y el amor de Dios para con sus hijos, Pablo entre ellos. Pablo sabía entonces que si iba a cumplir la voluntad de Dios, Dios le iba a guardar, que si iba a Roma obedeciendo los planes de Dios, Dios le iba a proveer, y confiaba plenamente en la misericordia de Dios, en la provisión de Dios,
en los cuidados de Dios. Es por eso que se puede tener paz previo y en medio de la tormenta. Por eso nos dice nuestra segunda enseñanza, la provisión de Dios. Y está basada en los versículos siguientes de este capítulo 27, el libro de los Hechos. Empezamos con el versículo 3. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y nos dice el versículo 27, del capítulo 27, el versículo 6, hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y aún entre los romanos, entre los invasores y ocupadores de la Palestina de entonces, que eran representantes del cruel imperio, la bestia, decían los profetas, y así la describían, la bestia. Encontramos varios ejemplos de personas piadosas, puestas allí seguramente por nuestro Creador como instrumentos para el cuidado de sus hijos. Así encontramos a este centurión, a Julio, y le daba su provisión a Pablo a través de este instrumento. Cualquier persona puede ser bendición para otra. Julio, el centurión, pertenecía a una compañía que era llamada la Augusta, que era parte de la guardia personal del emperador, es decir, gente de absoluta confianza del emperador. Ellos, aparte de encargados de proveerse seguridad al emperador, también eran los encargados de custodiar las naves que proveían de granos a Roma, es decir, era un frumentarius, por lo que ejercía autoridad incluso en los barcos y se encargaba también en la custodia de gobernadores, procuradores, y algunos historiadores lo ubican a este Julio en la comparecencia de Pablo ante Festo y Berenice, después de lo cual había quedado impresionado por Pablo y su mensaje, y es por ello, y además por ser un instrumento de Dios, que trataba al apóstol con tanta deferencia. Habían llegado a esa ciudad y le había permitido ser cuidado por sus amigos en lo que conseguían embarcarse hacia Italia. No sabemos qué tipo de cuidados requería Pablo. Lo que sí sabemos y lo que es cierto es que estos cuidados le fueron proporcionados por los amigos y los colaboradores de Pablo, de los cuales él mismo da cuenta como Aristarco, nombrado previamente, y quizás el mismísimo médico historiador Lucas habían partido junto con él y le proveían de cuidados junto con los hermanos de los lugares que iban visitando. Habían partido pese a los vientos contrarios, y aún en medio de ello, Pablo goza de la compañía de sus hermanos en la fe, de la dicha de estar en comunidad, pese a la reclusión y a la posibilidad de ser custodiado por alguien piadoso. Así vemos que la suma de las cosas, que muchos llaman casualidad, es para nosotros los cristianos una manera en que podemos ver con certeza de que la provisión de Dios no falta, de que los cuidados de nuestro Padre Creador y de nuestro Señor Jesucristo están presentes en nuestra vida, que todo es de Dios y todo lo tiene bajo su control y que todo es para la gloria de Dios. En nuestra vida ocurre lo mismo. Muchas veces vamos con viento en contra, a destiempo como iban estos hombres, con todas las circunstancias adversas, y analizada la situación bajo la mirada humana, pareciera que no hay posibilidad de llegar a un buen puerto. Pero para Dios no hay imposibles. Para nuestras propias fuerzas sí. No tenemos poder en nuestra boca. Pero si no nos soltamos de la mano de Dios, podemos viajar seguros. La tercera enseñanza nos dice a Sotavento. Los versículos son del 7 en adelante hasta el 12. Y nos dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ecnido,
porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, este hombre que había sido piadoso y que había permitido que Pablo fuera cuidado por sus amigos, de manera lógica, nos narra el versículo 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo iba, les digo, en calidad de preso, así que si alguien sabía de navegación, pues era lógicamente el piloto y el principal de la nave. Y nos dicen el versículo 12, siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ahí donde estaban vientos cruzados, había mucho frío y no era un buen lugar para invernar. Entonces querían llevar a Fenice. ¿Qué es el sotavento? Bueno, el sotavento es definido por la Real Academia de la Lengua Española como la parte opuesta de donde viene el viento, hacia donde corre el viento, con respecto a un punto o lugar determinado. Es decir, algo parecido a lo que hemos escuchado de nadar a contracorriente, pero aquí era navegar contra el viento. Y es una lucha verdaderamente contra el viento. Por lo tanto, tenían que ir pegados a la costa en un barco de no gran envergadura y en el que se embarcaron probablemente en Cesarea. El temor entonces es que ese viento contrario les empujara y les hiciera chocar contra la costa o contra otros barcos. En esas condiciones viajaban, en esas condiciones llegaron. En la versión Reina Valera dice, utiliza la primera persona del plural, dice llegamos. Dice Lucas, uno de los embarcados junto a Pablo, por este decir, primera palabra del plural, quiere decir que el escritor allí estaba, y por eso nos cuenta con tanto detalle, porque era un testigo ocular y sirviéndole como amigos, ellos a Pablo, como hermanos en la fe, pero a los ojos de Julio eran sus esclavos, y así tratan de llegar a Creta y de ahí a Puertos Buenos, una bahía expuesta por los 4 puntos cardinales al viento, mala para quedarse ahí el invierno. Entonces la referencia al ayuno se refiere al ayuno con que los judíos se referían a la conmemoración del día de la expiación, ahora llamada Yom Kippur. Eso sucede según la tradición en el día 10 de Tishri, el primer mes del calendario hebreo. Y la tradición nos dice que Dios decidió en esa fecha, una vez que se hiciera un festejo anualmente, una vez al año, para escuchar súplicas y rezos y para perdonar a los hombres por todos los pecados. Este día es aproximadamente el 8 o 9 de octubre en nuestro calendario actual. A ese día se refería Pablo cuando dice, ya pasó el día del ayuno. Entonces estaban en pleno otoño y acercándose al invierno. Así que estaba la situación difícil, en un momento en que ya no era conveniente navegar por el mar Mediterráneo. Había que buscar dónde pasar el invierno. Eran viajes larguísimos en barco y en condiciones como las que estaban viajando en contra del viento. Así que era una situación difícil. En nuestra vida muchas veces los cristianos también vamos a sotavento. Vamos luchando contra el viento del mundo, luchando para no colisionar con otros, luchando por mantener el rumbo, por buscar buen refugio. En medio de las vicisitudes, lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Cristo nuestro Señor, por mantenernos dignos a los ojos de Dios, sabiendo que somos imperfectos y pecadores, pero como hijos de Dios luchando por mantenernos fieles al que sí es fiel, fallando cotidianamente, consuetudinariamente,
pero reprendidos y corregidos por el Espíritu Santo, dejándonos guiar por Él. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien necesitado que está accesible, que nos llega a nosotros, que conocemos, le hablamos de la palabra de Dios, y hay quien nos desmiente y nos contradice basándose en la experiencia humana, en la ciencia, nos habla de lo que solamente es posible ver o medir con nuestros ojos, con nuestros sentidos, solo en lo observable por los ojos humanos. Es hasta lógico si vemos con esa situación que Julio, el centurión, pues le diera entonces más crédito al piloto y al patrón de la nave que al prisionero Pablo. Lo que no creía el centurión, es que es Dios quien hablaba a través de la boca de Pablo. Es por ello que Julio descalifica la opinión de Pablo. Es el preso, no es el experto en navegación, es el preso. Y es posible que sí, Pablo tuviera cierto conocimiento de navegación, incluso sus acompañantes. Así los deja ver las palabras que usan a lo largo de todo el relato. A los ojos humanos no podían saber más que el capitán del barco. Es hasta lógica esta postura de Julio. Incluso Pablo hablaba aún de pérdidas humanas. Después Dios le hablaría que no había pérdidas humanas. Basado en esta lógica humana y en los conocimientos previos, pues más adelante vendría irremediablemente un naufragio. Y seguramente después de orar y obtener respuesta de nuestro Señor, Pablo cambia su sentir. Les anuncia primero de pérdidas humanas y después les anuncia que van a naufragar, que el barco se va a hundir, pero que no habrá pérdidas humanas. Los cristianos vivimos a sotavento, vamos a contracorriente, pero si en verdad creemos en las promesas del Señor, sabemos que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y si en verdad creemos y vivimos creyendo y creyéndole, podemos alabar a nuestro Padre cuando haya nubarrones, cuando sabemos que va a haber colisión, cuando sabemos que va a haber naufragio, porque nos dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O el Salmo 107:29 que dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las aguas. Jesús hace que se cumpla esta palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 en adelante nos dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque les vio más temor que fe. Por eso les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, habían cambiado el pavor por el temor reverencial. Se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y éstas le obedece? El control de nuestra vida, mis hermanos, no es una democracia para elegir profesión, para elegir trabajo, e incluso para elegir cosas más banales y menos trascendentes. Tenemos que someternos a la soberanía de Dios. No la sometemos a votación. No sometemos a votación las cosas. Entre yo y mi ego ya seríamos 2 votos, ¿verdad? Para los inconversos la decisión, dicen, es personal. Para los cristianos, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, debemos vivir en una teocracia, es decir, dejar el gobierno, dejar el control, dejar las decisiones a nuestro Dios. Y la única manera de conocer su voluntad en nuestra vida es escucharle en oración. Es postrados en oración y abrir nuestros ojos y nuestra mente para escuchar su respuesta. Aprender a escuchar requiere vivir en torno a Él, leyendo, aprendiendo, memorizando, analizando, meditando de su palabra, ya sea solos o en comunidad, orando solos y también congregados.
y así en conjunto navegar por esta vida. Pablo se refugió en los amigos, nosotros nos refugiamos en los hermanos en la fe. Pablo se refugió y se cobijó en el amor fraterno, en los hermanos en la fe. Nos está mostrando lo mismo. Esta vida no se hizo para navegarla solos. Naveguemos con nuestra comunidad, con nuestra congregación, es más, con nuestra convención. Naveguemos principalmente tomados de la mano de Dios, dotados de las herramientas que nos da Dios, y con fe y con confianza en su cuidado y en su provisión. Es lo que nos está invitando esta palabra. Mis amados hermanos, entonces podemos concluir. Esta semana hemos sido desafiados tremendamente en el Congreso Pastoral de Crece Más de nuestra Iglesia Madre, la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Incluso no me quise cambiar y quise predicar con la playera del Crece, la playera de este Congreso. Hemos sido desafiados a confiar en Dios y hemos sido desafiados a ser parte de una congregación resiliente, a ser una iglesia resiliente. Es decir, que podamos soportar cualquier adversidad. Pero no es por nuestras fuerzas. Debemos de ser muy claros que no debemos de caer en la autocomplacencia de decir no nos vamos a hundir o pensar que es por nuestras fuerzas. En el diario navegar, confiemos en la provisión de Dios, confiemos en su cuidado, confiemos en su amor, confiemos en su sabiduría. Los cristianos vivimos a contracorriente. Aunque haya pruebas, aunque haya desafío, aunque el panorama no sea halagador, confiemos no en nosotros, sino en Él, que tenemos un Dios que es fiel y que cumple sus promesas. Confiemos en el plan de Dios para nuestras vidas y dotémonos de las herramientas que nos da su palabra para vivir. Aprendamos a vivir a sotavento, con el viento en contra, pero escuchamos la voz de Cristo cuando nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció en la cruz del Calvario. El Señor ya hizo lo que Él tenía planeado desde el principio de los tiempos para darnos libertad, para libertarnos, para darnos consuelo, para darnos paz, para darnos guía, para convertirse en el camino de reconciliación con el Padre. ¿Qué nos toca hacer? Confiar en Él, confiar y depositar el control de este barco en el que vamos navegando por el mar que se llama vida, dejarle el timón y nosotros viajar con Él confiados, haciendo lo que nos toca, haciendo lo que nos mandata, pero no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando en las fuerzas del Todopoderoso, confiando en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su provisión, en su sabiduría. Y solamente así, y solo así, es que podemos sentir paz aún sabiendo que viene la tormenta. Podemos ver con tranquilidad que las nubes se están juntando, que va a haber nubarrones, que las nubes están negras y cargadas y que va a venir la tormenta y probablemente incluso que haya naufragio. Pero con Cristo tenemos la seguridad de llegar a la meta no que nos hemos puesto nosotros, sino a la meta que nos marcan los planes maravillosos que tiene Dios para nuestras vidas. Está aún sí de distancia, está aún sí de ser hijo de Dios, de creer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Si allá en la soledad de su casa o en donde usted esté viendo, ha entregado ya su vida a Cristo, considere la perseverancia y la fe para continuar por este camino. Si no lo han hecho aún, ¿qué espera? Entregue su vida a Cristo y empiece a vivir dotado de estas herramientas
para este viaje que se llama vida. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta semana tan tremenda, Señor, tan tremenda, con tantos desafíos, con tanta enseñanza, con tanto aprendizaje que tuvimos en estos 3 días de trabajo del Congreso Pastoral Crece Más 2021. Te damos gracias por todos y cada uno de los hermanos que trabajaron para que este congreso se llevara a cabo, por la vida de nuestro pastor Gilberto, que cumplió años el día 12, y también te damos las gracias, Padre bendito, por 2 de nuestras hermanas, Liz Ontiveros, que tiene mejoría, y nuestra pequeña Marifer, que también ha mejorado de su salud. Te damos gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, pese a lo que somos, Padre bendito, por tu misericordia y por tu gracia. Te damos gracias por este inicio de semana, tomados de la mano, de tu mano preciosa, y sabiendo que contigo podemos navegar incluso en contra de los vientos, pero que tú tienes un plan de misericordia, de gracia y de paz que nos lleve hacia la vida eterna. Ese plan que se llama Jesucristo, y en su bendito nombre te damos las gracias, Padre bendito. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, les damos las gracias por habernos acompañado en este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. El Señor nos desafía, el Señor nos pide paz, aunque se vengan los nubarrones, aunque estemos viajando con vientos contrarios. Confiemos en el Señor, confiemos en su provisión, confiemos en su amor, confiemos en su misericordia, en su gracia, y entreguémosle el timón de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias por haber estado. Qué buen inicio de semana escuchando de la palabra de Dios en la mañana de nuestra iglesia madre, la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, y también pues hoy por la tarde con nosotros la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde. Que pasen muy buena tarde y que tengan una extraordinaria semana. Bendiciones.